Un vuelo comercial despega con normalidad, sin que nadie sospeche que varios de los pasajeros no son quienes dicen ser. Entre el ruido de motores y la rutina del trayecto, una compleja operación se pone en marcha. Identidades falsas, dispositivos ocultos y un plan que involucra millones de dólares. Cuando la comunicación con tierra se vuelve intermitente y la tripulación empieza a notar inconsistencias, el peligro ya se ha infiltrado en cada sección del avión. A medida que el secuestro se revela, la amenaza escala con rapidez. Rehenes, ejecuciones y una cuenta regresiva implacable obligan a tomar decisiones extremas, mientras intereses ocultos salen a la luz dentro y fuera de la aeronave. Con el control del vuelo en riesgo y una conspiración que va más allá del avión, un hombre común se ve forzado a actuar desde las sombras para enfrentar a los responsables, proteger a su familia y evitar una catástrofe que podría extenderse mucho más allá del cielo. Una pareja, Fu Yuan y Gao Haojun, discute de manera constante mientras su hija ciega, Gao Xiaojun, escucha en silencio cada palabra cargada de tensión. Haojun padece manía, una condición que provoca cambios bruscos en su estado emocional, reacciones impulsivas y una dificultad permanente para controlar su temperamento, lo que deteriora gravemente la convivencia familiar. En una ocasión, durante una discusión particularmente intensa, Haojun pierde el control mientras conduce. Un acto impulsivo al volante desencadena un grave accidente automovilístico que cambia sus vidas para siempre. Su hija, Xiaojun, que viajaba en el asiento trasero, pierde la vista de forma irreversible. La culpa, el resentimiento y la incapacidad de reconstruir la confianza profundizan el distanciamiento entre la pareja y también entre padre e hija. Con el paso del tiempo, la relación se vuelve insostenible y el matrimonio termina en divorcio, quedando Xiaojun bajo la custodia exclusiva de su madre. 8 años después, Haojun trabaja como experto en seguridad para la aerolínea Aerospace Airlines, donde es reconocido por su conocimiento técnico y su obsesión por los protocolos. Junto a su equipo, debía encargarse de la seguridad del CEO de la revista Aviator Magazine durante el vuelo inaugural del nuevo avión de pasajeros A380. Sin embargo, la cancelación inesperada de esa tarea le genera una profunda frustración, tanto profesional como personal. Durante el evento de inauguración, el CEO de Aerospace Airlines, Lee Hang-yu, pronuncia un discurso en el que destaca las innovaciones del A380, un avión de 2 cabinas diseñado para ofrecer lujo y confort. La cabina superior alberga primera clase, una tienda libre de impuestos, un salón de belleza y otras comodidades exclusivas, mientras que la inferior está destinada a las clases business y económica. Al no tener ya una misión asignada, Haojun aborda el avión como pasajero común y viaja en clase económica. Al mismo tiempo, Yuan y Xiaojun regresan a China desde el sudeste asiático, donde la niña había recibido tratamiento médico especializado. Ambas viajan en primera clase del mismo vuelo. Yuan le explica a su hija que pudieron acceder a esos asientos porque el costo del boleto fue reducido al tratarse del vuelo inaugural. Durante el registro del equipaje, Yuan percibe la presencia de Haojun entre los pasajeros, lo que despierta recuerdos dolorosos del día en que firmaron el divorcio y de todo lo que perdieron como familia. En ese mismo vuelo también viaja Lee Hang-yu. En una conversación telefónica con su esposa y socia, Tai-Ying, se revela la delicada situación financiera de la empresa y la presión que enfrentan, ya que depositan grandes esperanzas en que la popularidad del nuevo avión impulse el valor de las acciones. Poco después, los pasajeros comienzan a abordar el A380. Xiaojun encuentra rápidamente su asiento y le pide a la azafata Meijin que le traiga un vaso de agua. Mientras Meijin se aleja, conversa con su compañera Fiona, quien le muestra entusiasmada sus recientes lecciones de paracaidismo. En primera clase, otra azafata solicita a un pasajero conocido como el señor Mike que coloque su equipaje de mano en el compartimiento superior, pero él se niega de forma hostil. Más adelante, Yuan se levanta de su asiento para hacer una llamada y se cruza inesperadamente con Haojun. A pesar del tiempo transcurrido y de las heridas no cerradas, ambos evidencian que aún existen sentimientos latentes. Cuando intentan hablar, la azafata Fiona los interrumpe para advertirles que el avión está a punto de despegar. Antes de separarse, Yuan le hace señas a Haojun para que continúen la conversación por mensaje. A través del intercambio de textos, hablan de sus vidas actuales y de lo que han perdido. Haojun pregunta por su hija, a quien no ha visto en años, y confiesa que desde el accidente toma medicamentos para controlar su carácter explosivo y evitar perder el control nuevamente. Finalmente, el señor Mike accede a que su equipaje sea guardado correctamente y el vuelo despega sin incidentes. A mitad del trayecto, Haojun se queda dormido y tiene un sueño perturbador que revive la discusión que precedió al accidente.
La escena se muestra con crudeza. Atrapado en un embotellamiento, pierde la paciencia cuando un vehículo se detiene de forma repentina. Dominado por la desesperación por llegar a la casa de sus suegros, decide tomar un atajo imprudente, lo que culmina en el violento choque contra un camión, sellando el destino de su familia. El impacto provoca que el vehículo salga violentamente de la carretera, dé varias vueltas sobre el asfalto y termine estrellándose contra un poste. En medio del caos, Xiaojun golpea su cabeza contra la ventana del automóvil y sufre un daño irreversible que le arrebata la visión. La escena se vuelve confusa y fragmentada, y justo en ese instante el sueño de Hao-jun se mezcla con una inquietante premonición. La imagen de un avión precipitándose en caída libre. Sobresaltado y empapado en sudor, Hao-jun despierta bruscamente en su asiento, con el corazón acelerado y una sensación de peligro inminente. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, las azafatas comienzan a servir la comida a los pasajeros con aparente normalidad. Entre ellos se encuentra un hombre de porte distinguido, identificado como Fuji, quien recibe su bandeja sin levantar sospechas. Sin embargo, oculto entre los compartimentos de la vianda, encuentra un arma cuidadosamente disimulada. En paralelo, dos hermanos pequeños juegan animadamente con unos walkie-talkies de juguete, ignorando por completo la tensión que empieza a gestarse a su alrededor. Xiaojun escucha sus voces y, atraída por el sonido, se une al juego con naturalidad. Uno de los niños le entrega un walkie-talkie junto con unos audífonos que alteran la voz, volviéndola grave y distorsionada. Yuan observa la escena con alivio y alegría al ver a su hija comportarse como cualquier niña de su edad, libre por un momento de las sombras del pasado. Tras terminar de comer, Xiaojun le pide a su madre que den un paseo por el avión para conocerlo mejor. En otra parte de la cabina, el señor Mike exige a una azafata que le devuelva su bolso de mano. Una vez lo recupera, extrae unas gotas para los ojos que utiliza para aliviar un persistente dolor de cabeza, tratando de mantener la compostura. Mientras tanto, Yuan y Xiaojun recorren el interior del avión. Yuan le describe con detalle cada espacio, cada objeto y cada movimiento, mientras al mismo tiempo continúa escribiéndose con Hao-jun. Eventualmente él aparece y Yuan intenta propiciar un encuentro, pero Xiaojun expresa con frialdad que los únicos recuerdos que conserva de su padre son las discusiones constantes. Xiaojun confiesa que, cuando estaba lista para perdonarlo, él simplemente desapareció de su vida. Yuan intenta justificar las decisiones de Hao-jun, pero la niña no acepta explicaciones ni disculpas tardías. En ese momento, Xiaojun se gira distraída y está a punto de chocar contra un estante, pero Hao-jun interviene rápidamente para evitarlo. A pesar de la cercanía física, Xiaojun no reconoce su olor ni su presencia, solo le agradece con cortesía y se aleja, dejando a Hao-jun profundamente afectado. Hao-jun regresa a la cabina económica y se cruza con uno de los hermanos, quien le pide ayuda para buscar sus auriculares perdidos. Cuando finalmente los encuentra, el padre del niño aparece alterado y lo reprende con dureza, obligándolo a soltar sus juguetes y regresar a su asiento. Poco después, Hao-jun arroja el walkie-talkie y los audífonos al basurero, sin sospechar su importancia futura. En primera clase, la tensión aumenta cuando Fuji comienza a discutir con una azafata debido a la falta de vino tinto. El señor Mike interviene para defenderla, señalando que ella solo cumple con su trabajo, pero la situación se descontrola cuando Fuji golpea a Mike en la cabeza con una botella. La azafata Fiona contacta de inmediato al capitán para informar del altercado y se solicita la intervención de la seguridad aérea. El capitán ordena al copiloto salir a asistir, pero en cuanto el oficial se identifica, Mike lo ataca brutalmente y lo mata. La escena revela entonces su verdadera naturaleza. Todo era una trampa cuidadosamente planeada por los secuestradores. Al mismo tiempo, un asistente neutraliza al capitán en la cabina de mando, dejándolo inconsciente. De manera simultánea, la cabina superior donde se encuentra el CEO de la aerolínea es tomada bajo control. Mike apunta su arma contra Lee Hang-yu y llama a su esposa y socia, Tai-ying, exigiendo la transferencia inmediata de $500 millones en un plazo de 30 minutos. Aunque Tai-ying intenta explicarle que es imposible reunir tal suma en tan poco tiempo, el secuestrador demuestra haber investigado cada detalle financiero de la empresa. Mike demuestra conocer a fondo la situación financiera de la aerolínea y revela que la empresa dispone de $500 millones destinados a su expansión. Incluso está al tanto del complejo procedimiento interno que permite transferir grandes sumas de dinero, el cual requiere la validación mediante 3 contraseñas pertenecientes a los accionistas principales. En este caso específico, las claves corresponden a Tai-ying, a su esposo Hang-yu y al tío de ambos, quien también forma parte del consejo directivo. Esta revelación deja en claro que el secuestro ha sido planeado con extrema precisión y que los criminales han estudiado cada debilidad administrativa de la compañía. Cuando Hang-yu exige que se llame a la policía, Mike corta abruptamente la comunicación, demostrando que controla cada movimiento dentro y fuera del avión. Sin alternativas inmediatas y bajo una presión extrema, Tai-ying decide contactar a las autoridades por su cuenta.
Los oficiales se reúnen de urgencia con el consejo de la aerolínea y proceden a intervenir el teléfono de Tae-jin para grabar todas las conversaciones que mantenga con los secuestradores, con la esperanza de obtener información útil para una posible negociación o rescate. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, los secuestradores obligan a los pasajeros a sentarse en el suelo bajo amenazas constantes y armas visibles. Para presionar a Han-yu y forzarlo a revelar la contraseña necesaria para la transferencia, Mike dispara sin dudar a uno de los pasajeros, sembrando el pánico y el caos entre los presentes. Acto seguido, vuelve a llamar a Tae-jin para demostrar que sus advertencias son reales y que no dudará en seguir matando. Durante la llamada, el director financiero Chen Ye intenta convencer al secuestrador de que es imposible reunir el dinero en el tiempo exigido. En respuesta, Mike asesina al copiloto del avión y transmite el hecho en directo mediante una videollamada, dejando en evidencia que el control de la situación se les escapa por completo. No conforme, dispara a otro pasajero y se dispone a ejecutar a Yuan, obligando a Han-yu a ceder finalmente y entregar la clave. Con ello se activa oficialmente el conteo regresivo de 30 minutos, aumentando la tensión a bordo. Mientras la azafata Fiona atiende las heridas de Mike tras el altercado, el resto de los secuestradores revisa el equipaje en busca de más armas para distribuirlas entre los criminales infiltrados en clase económica. En ese momento, Hao-jun nota que el personal de seguridad aérea no ha regresado a sus asientos, lo que incrementa su inquietud y refuerza sus sospechas de un problema mayor. En la cabina de mando, los impostores hackean el sistema de navegación y desconectan el Wi-Fi, provocando de inmediato quejas entre los pasajeros y una sensación general de desconcierto. Este fallo técnico refuerza las sospechas de Hao-jun, quien se levanta de su asiento y se acerca a la azafata Mei-jin. Se identifica como experto en seguridad, le expone sus dudas sobre una posible brecha y le solicita que contacte con la cabina, pero descubre que la línea está completamente inoperante. Ante la gravedad de la situación, Hao-jun le pide a Mei-jin revisar el registro de equipaje. Allí detectan la presencia de una mujer infiltrada, disfrazada de azafata, cuya identidad no coincide con los datos oficiales. Poco después, Hao-jun recuerda el walkie-talkie de juguete y los audífonos que había arrojado al basurero y decide recuperarlos. Al utilizarlos, logra comunicarse con la cabina de primera clase sin saber que al otro lado se encuentra su propia hija. Tras preguntar si el avión está secuestrado y recibir una respuesta afirmativa, se entera de que hay 4 delincuentes controlando la zona superior. Cuando Yuan escucha la conversación y le pregunta a Xiao-jun con quién ha hablado, comprende de inmediato que se trata de Hao-jun. Paralelamente, la junta de accionistas espera con tensión que la transferencia se haga efectiva. En ese contexto, se revela que Chen Jae también está implicado en el secuestro y recrimina a Mike por haber asesinado a los rehenes. Acorralado por sus deudas de juego y por la malversación de fondos de la compañía, Chen había sido quien contactó inicialmente a Mike y a su equipo para ejecutar el plan, creyendo que podría controlar la violencia. Consciente de que su exesposa y su hija están en grave peligro, Hao-jun se dirige al compartimiento de equipaje para enfrentar a la secuestradora infiltrada. Tras una lucha intensa y desesperada en un espacio reducido, se ve obligado a eliminarla para arrebatarle su walkie-talkie y un detector. Gracias a este dispositivo, descubre múltiples paracaídas ocultos en los bolsos de los criminales, confirmando que los secuestradores planean escapar del avión una vez completado el robo, sin importar el destino de los pasajeros. Luego, Hao-jun le entrega a Mei-jin las cintas de identificación del equipaje confiscado. Con esa información, la azafata logra localizar a los otros 3 secuestradores infiltrados en la clase económica. Ambos comprenden que no pueden alertarlos directamente y deben idear una estrategia cuidadosa para neutralizarlos sin provocar una reacción violenta que ponga en riesgo a los pasajeros. Hao-jun propone que Mei-jin actúe como señuelo para atraerlos a una zona controlada, mientras él se encarga de intervenir en el momento oportuno, aprovechando su conocimiento del avión y de los protocolos de seguridad. Paralelamente, en el compartimiento de carga, otro de los secuestradores descubre el cuerpo sin vida de la azafata impostora y confirma que los paracaídas han desaparecido, lo que desata la alarma entre los criminales y acelera sus movimientos. De inmediato, Mike intenta comunicarse con los secuestradores de la clase económica, pero no obtiene respuesta alguna. Pronto se revela que Hao-jun ha logrado eliminar a los maleantes uno por uno en el área del restaurante, utilizando el entorno a su favor y actuando con rapidez antes de que pudieran organizarse. Sin saber cuántos criminales permanecen activos, Mei-jin entra en pánico, pero Hao-jun logra tranquilizarla y recordarle la importancia de mantener la calma y no levantar sospechas. Antes de separarse, él le pregunta si existe una ruta alternativa para acceder a primera clase, y Mei-jin le indica un pasadizo oculto a través del sistema de ventilación, poco utilizado durante el vuelo.
Ante la falta de noticias de su equipo, Mike envía a uno de sus hombres a tomar control de los pasajeros de la cabina inferior. Al poco tiempo descubren los cuerpos de los secuestradores abatidos, confirmando que alguien está actuando contra ellos desde el interior del avión. Furioso y desconfiado, Mike envía refuerzos a la clase económica para cazar al intruso. En ese momento, Yuan le transmite esta información a Xiao Jun para que se la comunique a su padre, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia. Poco después, Mike establece contacto mediante el walkie-talkie y Hao Jun le responde. Hao Jun le advierte que si asesinan a otro rehén, él destruirá uno de los paracaídas restantes. Mike replica que su único motivo es el dinero y desafía a Hao Jun a revelar el suyo, pero Hao Jun no cae en la provocación ni entra en el juego psicológico. Esto enfurece a Mike, quien descarga su ira atacando brutalmente a otro pasajero para reafirmar su control. Mientras Hao Jun se arrastra por el entrepiso, el sonido de los bultos de los paracaídas alerta a uno de los secuestradores. El hombre dispara, dañando uno de los equipos, lo que provoca la furia de Mike, quien comienza a torturar al pasajero herido como castigo ejemplar ante los demás. Acto seguido, ordena a dos de sus hombres localizar al intruso y recuperar los paracaídas a cualquier costo. Poco después, Hao Jun emerge del pasadizo y elimina con rapidez a otro secuestrador, evitando ser detectado por el resto. Segundos más tarde, Mike recibe la notificación de que el dinero ha sido transferido con éxito. Ahora, el grupo se concentra en planear su escape y asegurar que nada interfiera con su huida. Mientras revisan el equipaje en busca de los paracaídas, Fuji encuentra las pertenencias de Hao Jun. En el entrepiso, Hao Jun se detiene a atender sus heridas y recuperar fuerzas cuando Xiao Jun logra comunicarse con él para preguntarle si está bien. Al reconocer la voz de su hija, Hao Jun le asegura que, aunque ella no lo necesite, estará presente y que es un hombre distinto al de antes. Le promete que no permitirá que nadie le haga daño y que hará todo lo posible por protegerla. Siguiendo las indicaciones de Xiao Jun, se refugia en la tienda libre de impuestos, donde se encuentra con otro secuestrador que intenta huir en medio del caos. Tras un forcejeo intenso y silencioso, Hao Jun logra eliminarlo, aunque pierde su auricular en el proceso y queda momentáneamente incomunicado. Al revisar la identificación y las fotografías familiares encontradas en la cartera, el secuestrador reconoce a la esposa y a la hija de Hao Jun. Mike exige que Hao Jun se entregue y amenaza con nuevas represalias, mientras este prepara un pequeño mecanismo improvisado con una cuchara y agua en el entrepiso, utilizando los pocos recursos disponibles. Para desahogar su rabia y reafirmar su poder, Mike ordena a uno de sus secuaces llevar a Yuan al baño con intenciones de abusar de ella, pero Hao Jun interviene justo a tiempo y logra salvarla, dejando claro que aún queda una última confrontación por librarse. Entonces Mike toma a Xiao Jun como escudo humano, utilizándola para mantener a Hao Jun a raya y demostrar que aún controla la situación. En un intento desesperado por salvarla, Hao Jun ofrece uno de los paracaídas como moneda de cambio, asegurándole que podrá escapar si la libera. La tensión alcanza su punto máximo cuando Mike dispara contra Hao Jun, pero Xiao Jun reacciona instintivamente y se interpone, provocando un caos inmediato. El disparo no hiere a nadie, pero desata un tiroteo en la cabina de primera clase. Al mismo tiempo, el pequeño mecanismo improvisado por Hao Jun provoca un apagón repentino, sumiendo el avión en la oscuridad y el desconcierto. Aprovechando la confusión y los gritos, Hao Jun logra rescatar a su hija y apartarla del peligro inmediato. Aunque ningún pasajero resulta herido por las balas, uno de los paracaídas es alcanzado por un disparo de Hao Jun, inutilizándolo por completo. Acto seguido, Hao Jun conduce a Yuan y a Xiao Jun hacia el entrepiso, alejándolas del enfrentamiento directo. Tras un encuentro cargado de emociones contenidas, culpa, miedo y alivio, les pide que se escondan allí y les promete que regresará por ellas pase lo que pase. Luego, decidido a terminar con la amenaza, vuelve al interior del avión para enfrentarse a los secuestradores restantes. Aprovechando la confusión general, Han Yu escapa hacia la sala de control electrónico. Desde allí logra comunicarse con Taijin y con la policía en tierra, advirtiéndoles que los secuestradores planean abandonar el avión en paracaídas y estrellarlo deliberadamente como parte final de su huida. En ese instante, Fuji y otro secuestrador irrumpen en la sala y le disparan sin previo aviso. Gravemente herido y al borde del colapso, Han Yu sobrevive gracias a la intervención oportuna de Hao Jun, que llega a tiempo para neutralizar la amenaza y evitar una tragedia mayor. En la junta de la aerolínea, Taijin exige respuestas inmediatas y cuestiona al consejo sobre las acciones reales emprendidas para salvar el avión y a su esposo. En medio del caos y la desconfianza, Chen se esconde en un baño y logra comunicarse con la policía, revelando que los oficiales presentes con ellos son impostores. Minutos después, los verdaderos agentes llegan y arrestan a los falsos policías, dejando al descubierto la traición de Chen y su implicación directa con los secuestradores.
De regreso en el entrepiso, Hao-jung atiende las heridas del Seo y le agradece su paciencia y tolerancia a pesar de su carácter explosivo. Han-yu le entrega su arma y le pide que proteja a los pasajeros, pero al confesar que sabe pilotar el avión, Hao-jung le devuelve el arma y le ordena dirigirse de inmediato a la cabina para recuperar el control de la aeronave y evitar el desastre. Pronto, Fuji y su compañero descubren el acceso al entrepiso y comienzan a buscar a Hao-jung. Paralelamente, Mike intimida a los pasajeros transmitiendo por las pantallas del avión imágenes de las víctimas fallecidas, prometiendo perdonar a quienes delaten al intruso. Aunque un pasajero logra ver a Hao-jung y guarda silencio por miedo o solidaridad, otro termina revelando su ubicación para salvarse. Hao-jung es descubierto y los criminales abren fuego contra él. Uno logra acorralarlo, pero la azafata Mei-jin interviene y lo apuñala con un cuchillo de mesa en un acto desesperado. Sin embargo, el caos no impide que Han-yu, el único capaz de pilotear el avión, reciba un disparo por la espalda mientras se dirige a la cabina. Aprovechando la confusión y el pánico general, Hao-jung elimina a dos de los secuestradores, quedando únicamente Mike, Fuji y un mecánico impostor. Con 3 paracaídas destruidos y su escape prácticamente frustrado, Mike descarga su furia contra varios pasajeros, usando la violencia como último recurso. Mientras permanecían ocultas, Yuan y Xiaojun son descubiertas y capturadas por los maleantes, quedando nuevamente en peligro. Por su parte, Han-yu, gravemente herido pero consciente, logra entrar a la cabina, neutraliza al piloto impostor y finalmente establece contacto con el centro de control del aeropuerto en tierra, preparándose para un aterrizaje de emergencia que definirá el destino de todos a bordo. Con Yuan y Xiaojun bajo su poder, Mike dispara a Yuan en la pierna, obligándola a caer al suelo entre gritos de dolor. La brutal agresión fuerza a Hao-jung a salir de su escondite, consciente de que cualquier intento de resistencia podría costar más vidas. Aterrorizado, acepta colaborar con los secuestradores con tal de que no lastimen a más rehenes. Mientras tanto, en el centro de control en tierra, los altos mandos analizan la situación crítica y concluyen que el avión debe realizar un aterrizaje de emergencia en plena zona urbana. El teniente a cargo ordena bloquear de inmediato una de las principales avenidas para preparar el arriesgado operativo. Con los paracaídas listos, los criminales abren la puerta de la cabina. El violento cambio de presión activa automáticamente las máscaras de oxígeno de emergencia, provocando pánico entre los pasajeros. Antes de saltar, Mike amenaza con que la familia de Hao-jung y todos los ocupantes del avión morirán junto con la aeronave. Sin embargo, la presión del aire lo desestabiliza y hace que pierda su arma, debilitando momentáneamente su control. En medio del caos, Mike y Hao-jung se enfrentan físicamente, mientras varios pasajeros se abalanzan sobre Fuji en un intento desesperado por detenerlo. Finalmente, Fuji logra saltar, pero uno de los pasajeros abre su paracaídas demasiado pronto y es succionado por el motor del avión, muriendo de manera brutal ante la mirada horrorizada de los demás. Por su parte, el mecánico impostor es reducido y sometido por los pasajeros, quienes recuperan parte del control de la situación. En un giro dramático, Xiaojun es expulsada fuera del avión, aunque consigue aferrarse a un paracaídas. Al intentar rescatarla, Hao-jung también termina fuera de la aeronave, suspendido en el aire sin saber si logrará sobrevivir. En un acto de valentía extrema, la azafata Fiona toma otro paracaídas y salta para salvar a la niña, arriesgando su propia vida. Mientras tanto, en la cabina, Han-yu se comunica con el centro de mando en tierra para advertir que uno de los motores está en llamas y representa un riesgo inminente. Desde tierra le indican que debe aterrizar de emergencia en una carretera principal cercana a la ciudad. En paralelo, Hao-jung se aferra al paracaídas de Mike, quien también había sido expulsado del avión, y lo utiliza para acercarse nuevamente a la aeronave. Cuando logra alcanzarlo, Hao-jung lo enfrenta por última vez, lo estrangula y lo deja caer al vacío, poniendo fin definitivo a la amenaza. Por su parte, Fiona y Xiaojun consiguen aterrizar sanas y salvas, siendo auxiliadas poco después. En el centro de control, las autoridades deciden utilizar 2 grandes camiones como soporte para reducir la fricción y evitar una explosión durante el aterrizaje forzoso sobre el vientre del avión. A bordo, Han-yu le pide a Hao-jung que libere manualmente el tren de aterrizaje. Con un esfuerzo coordinado, los comandos policiales evacúan la carretera mientras Hao-jung y la tripulación intentan bajar el tren delantero, que solo desciende hasta la mitad. Sin más opciones, deben realizar un descenso extraordinario. Debido a que Han-yu no puede ver los camiones de soporte desde la cabina, Hao-jung actúa como sus ojos, guiándolo con precisión. Tras advertir a la tripulación y a los pasajeros que se preparen para el impacto, ambos se coordinan mediante el walkie-talkie y contra todo pronóstico logran aterrizar el avión con éxito. Dentro de la aeronave, los pasajeros celebran entre lágrimas, agotamiento y alivio absoluto. De inmediato,
inmediato, bomberos, paramédicos y policías se apresuran a cumplir con las labores de rescate. Sin embargo, Lee Hang-yu, que había perdido una gran cantidad de sangre durante la crisis, se desploma en su asiento una vez completada la misión. En tierra, Hao-jun corre a ver a Yuan, quien es atendida en una camilla por sus heridas. Poco después, Chao-jun y Fiona llegan en una patrulla policial y finalmente padre e hija se abrazan con profunda emoción. Hao-jun es reconocido por su valentía, mientras Chen Jie es condenado a 15 años de prisión, los 3 falsos policías a cadena perpetua y el mecánico impostor a pena de muerte. Bomberos y paramédicos evacúan a los heridos en camillas, mientras la policía asegura el perímetro y confirma la neutralización total de los secuestradores. Hao-jun localiza a Yuan entre los rescatados y corre hacia Xiao-jun, que acaba de llegar escoltada por los oficiales junto a Fiona. Al mismo tiempo, Lee Hang-yu es extraído de la cabina inconsciente, cubierto de sangre, tras haber mantenido el control del avión hasta el último segundo. Con la aeronave finalmente bajo control, las autoridades dan por concluida la operación. Si este resumen te atrapó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir apoyándonos y no perderte más contenidos. Gracias por acompañarnos hasta el final.